Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül coincidieron en un evento público y lo que ocurrió entre ellos ha dejado a todos en shock. Sus miradas lo dijeron todo, pero ni una sola palabra fue pronunciada. No te vayas, porque lo que vas a escuchar podría cambiar la forma en que ves su relación para siempre. Todo sucedió en la gala de premiación de una reconocida revista de entretenimiento celebrada en Estambul. Ambos fueron invitados como estrellas principales de la noche. Mientras los flashes iluminaban el salón y los reporteros buscaban declaraciones exclusivas, el momento que nadie esperaba ocurrió. Burak Özçivit y Neslihan Atagül se cruzaron justo frente a la entrada principal del recinto. Según una testigo presencial que se encontraba cerca del ingreso, la tensión era evidente, se miraron durante varios segundos. Había algo en sus ojos, algo que no se puede explicar con palabras. Pero ninguno de los dos dijo absolutamente nada. Fue como si el mundo se detuviera por un instante. La escena fue presenciada por varios invitados y miembros de la prensa, pero ninguno logró captar una fotografía clara del momento, lo que ha generado aún más misterio. Algunos aseguran que fue un reencuentro casual, otros creen que fue totalmente planeado. Y hay quienes dicen que esa mirada fue más intensa que cualquier palabra. Recordemos que Burak y Neslihan compartieron pantalla en una de las series más exitosas de la década. Su química traspasó la pantalla y, aunque siempre negaron cualquier relación fuera del set, los rumores sobre una tensión no resuelta nunca desaparecieron del todo. Durante la gala, ambos se sentaron en extremos opuestos del salón. Cuando fue llamado al escenario, Burak agradeció con un breve discurso y evitó mirar hacia el lado donde estaba sentada Neslihan. Gracias por este reconocimiento. Me siento honrado, dijo el actor, con una expresión serena pero distante. Poco después, cuando fue el turno de Neslihan, la actriz subió al escenario con una sonrisa controlada y pronunció unas palabras que muchos consideran una indirecta. Hay momentos en la vida que se quedan grabados no por lo que se dice, sino por lo que se siente. La sala entera guardó silencio. Las redes sociales estallaron minutos después. En Twitter, el hashtag #mirada Burak Neslihan se convirtió en tendencia. Algunos usuarios comentaban, esa mirada fue un poema, ni una palabra, pero 1000 emociones o esto no fue una coincidencia, fue un mensaje. Uno de los estilistas que acompañó a Burak esa noche reveló en privado que el actor sabía que Neslihan estaría presente y, aún así, decidió no cambiar sus planes. Dijo que estaba preparado para verla, pero que prefería mantenerse en silencio. Que a veces, el silencio habla más fuerte que las palabras. Por su parte, una amiga cercana de Neslihan confesó que la actriz estaba nerviosa antes de entrar al evento. Ella me dijo, no sé qué voy a hacer si lo veo. No estoy lista para hablar, pero tampoco quiero ignorarlo. Y al final, no hablaron. Pero ese cruce de miradas fue suficiente. Y como era de esperarse, los medios del espectáculo no tardaron en reaccionar. Al día siguiente, las principales revistas del país abrieron con titulares como La tensión que paralizó Estambul o la noche en que Burak y Neslihan se dijeron todo, sin hablar. La especulación alcanzó nuevos niveles cuando un camarógrafo filtró un breve clip donde se observa a Neslihan observando discretamente a Burak desde su asiento mientras él daba su discurso. Esa mirada volvió a ser el centro de todo, fija, profunda y cargada de emociones. Un periodista que cubría la gala publicó un análisis que encendió aún más la polémica. No es la primera vez que los vemos compartiendo un espacio tras tantos años, pero sí la primera en que sus gestos fueron tan reveladores. Esa noche no fue un evento cualquiera, fue una especie de cierre, o quizás el inicio de algo. Mientras tanto, fanáticos comenzaron a investigar todos los movimientos digitales de ambos. Descubrieron que Burak había comenzado a seguir una cuenta de arte que también sigue Neslihan, y eso bastó para que muchos empezaran a atar cabos. ¿Un gesto casual o una señal sutil? Por otro lado, la pareja actual de Burak, Fariye Evcen, no hizo ninguna declaración pública,
pero eliminó discretamente una historia donde aparecía junto a su esposo esa misma noche. Algunos interpretaron esto como una respuesta al revuelo, mientras que otros lo vieron como una forma de proteger su privacidad. Lo cierto es que esa acción no pasó desapercibida. En un programa de televisión, un famoso comentarista de farándula lanzó una bomba. Yo sé de buena fuente que Burak y Neslihan mantuvieron una conversación por mensaje semanas antes del evento. No fue una coincidencia. Fue una prueba. Querían saber si aún había algo entre ellos. Esta afirmación desató una nueva ola de reacciones. Muchos seguidores empezaron a buscar pistas en las entrevistas antiguas de ambos, recordando cómo sus palabras siempre estaban llenas de respeto mutuo, pero también de algo no dicho. Clips de escenas románticas de su antigua serie comenzaron a circular de nuevo, como si el público intentara revivir aquella historia y darle un nuevo final. Durante la semana, una supuesta amiga de Burak escribió en un foro anónimo que el actor aún piensa en ella más de lo que quiere admitir. A veces me habla de cómo se sentía cuando grababan juntos, y hay cosas que, claramente, nunca cerró en su interior. Sin embargo, la respuesta más inesperada vino de Neslihan, quien días después publicó una historia en su cuenta de Instagram con una frase que, según muchos, fue una indirecta clara: no todo lo que se calla, se olvida. La imagen era simple, un atardecer desde una ventana, sin personas, sin contexto, pero el mensaje hablaba por sí solo. El gesto provocó miles de reacciones, comentarios y capturas. Le está hablando a Burak, es obvio que hay algo pendiente, esa frase no es casualidad, decían los fans, mientras las plataformas de entretenimiento analizaban cada detalle con lupa. Poco después, Burak subió una foto en blanco y negro, acompañado de una canción melancólica de fondo. La letra decía: lo que no se dice, duele más. Los comentarios no se hicieron esperar. La sincronía de ambos en redes no pudo ser ignorada. Parecía que los dos estaban enviándose mensajes indirectos, construyendo un diálogo silencioso que el público no dejaba de interpretar. La historia de Burak y Neslihan, que parecía haber quedado en el pasado, renació en esa gala como un susurro cargado de emociones. No hubo abrazos, no hubo palabras, pero hubo miradas que dijeron demasiado. ¿Fue una casualidad que encendió viejos sentimientos? ¿O fue el inicio de algo que solo ellos conocen? Una cosa es segura, lo que pasó esa noche no fue indiferente para nadie. Los seguidores aún esperan algún tipo de confirmación, una palabra, un gesto más claro. Pero quizá, como dijo una seguidora en redes, a veces, lo que no se dice se convierte en la historia más poderosa. ¿Y tú, qué opinas de este reencuentro inesperado? ¿Crees que entre Burak y Neslihan aún hay algo que decirse? Comenta abajo tu opinión y no olvides suscribirte para más noticias exclusivas de tus estrellas favoritas. Y ahora queremos saber tu opinión, ¿crees que todavía hay sentimientos entre ellos? ¿Ese silencio fue por respeto o por emociones que no se pueden controlar? Comenta abajo y no olvides suscribirte para no perderte ningún detalle de esta historia que sigue dando de qué hablar.